vamos a ver sobre el tema de la homeostasis y adaptación al medio ambiente. Es decir, que vamos a ver el equilibrio tanto interno como también la supervivencia de cada uno de los diferentes seres vivos. Vamos a decir que la homeostasis va a ser la capacidad de todos los seres vivos para poder mantener un ambiente tanto interno como externo estable y también va a ser relativamente constante, a pesar de los cambios en el entorno externo, es decir, del entorno en donde nosotros tal vez estemos habitando o nos encontramos a diario. ¿Ya? Este equilibrio va a ser un equilibrio dinámico que va a ser sumamente esencial para el correcto funcionamiento de todas las células y por lo tanto también para la salud general de todo el organismo. Unos ejemplos cotidianos de la homeostasis es cuando hace mucho calor, ¿no es cierto? Nosotros, los seres humanos y también los animalitos, transpiran, es decir, sudan. ¿Para qué? Para poder enfriar el cuerpo. En el caso de los seres humanos, transpiramos, es decir, sudamos. En el caso de los animalitos, jadean, es decir, cuando el perrito, por ejemplo, está sacada la lengua y empieza a dar jadeando, ¿ya? Eso hace para qué? Para que el calor empiece a bajar, es decir, suda o jadea, en este caso de los animalitos, ¿para qué? Para enfriar su cuerpo. Cuando hace frío, nosotros, ¿no es cierto? Todos los seres vivos tirititamos, es decir, hacemos así, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Para generar calor, es decir, para que nuestro cuerpo empiece a generar calor. La homeostasis es muy importante porque nos permite mantener la temperatura corporal y también el nivel de glucosa en la sangre. Aparte de eso, el pH, entre otros parámetros vitales que es para nosotros importante tenerlos en lo que vendría siendo equilibradamente. ¿Ya? Por eso la homeostasis va a ser un equilibrio dinámico que va a ser esencial para el funcionamiento de todas nuestras células. Recordemos que todos nosotros estamos compuestos de células, ¿no es cierto? Somos multi o pluricelulares, ¿no es cierto? Es decir, que poseemos varias células. ¿Cuál va a ser el mecanismo de regulación de la homeostasis? Como nosotros sabemos, los organismos utilizan ciclos de retroalimentación negativa, es decir, para mantener la homeostasis, contrarrestando todo lo que vendría siendo los cambios y devolviendo al organismo a su equilibrio natural, pongámosle así. Sí, vamos a ver que hay diferentes sistemas reguladores, el sistema nervioso y también el sistema endocrino. En el sistema nervioso va a ser que va a responder rápidamente, por ejemplo, a través de los reflejos, pero mientras que el sistema endocrino va a regular mediante las hormonas, es decir, que va a ser más lento, pero sostenido. Si nosotros nos vemos aquí en la imagen, tenemos la temperatura corporal, va disminuyendo, siempre y cuando los vasos sanguíneos se van a contraer. ¿Para qué? Para que el calor se conserve. Todas las glándulas sudoríparas no secretan fluido, es decir, que al momento de temblar nosotros realizamos la contracción muscular involuntaria. Es decir, que nosotros no es que lo estamos pensando y lo realizamos, no, sino que es algo involuntario, ¿ya? ¿Para qué? Para poder generar calor, lo que permite al cuerpo que se vaya calentando, ¿ya? El calor empieza en ese momento a retenerse. Pero, ¿qué pasa cuando la temperatura corporal aumenta? Aquí los vasos sanguíneos, en vez de contraerse, se van a dilatar. Como un resultado nos va a dar que vamos a perder calor. Antes, cuando la temperatura corporal disminuye, ganamos calor, ¿no es cierto? Pero cuando la temperatura corporal va aumentando, vamos a nosotros, en este caso, a tener una pérdida de calor, ¿ya? Las glándulas sudoríparas van a secretar fluido. En este caso, a medida que el fluido se vaya evaporando, el cuerpo pierde calor, es decir, el calor se pierde en el entorno, hasta llegar a una temperatura corporal normal.
Dentro de los mecanismos de regulación van a haber diferentes variables reguladoras por homeostasis. Dentro de esos tenemos un valor normal y el mecanismo de regulación. La variable, pongámosle aquí en este caso, digamos que es la temperatura corporal. ¿Cuál es el valor normal de la temperatura corporal? Va a ser de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Es cuando ahí nuestro cuerpo empieza a hacer sudoración, vasodilatación. ¿Por qué vasodilatación? Porque los vasos sanguíneos se pueden contraer o se pueden dilatar. La glucosa en la sangre. El valor normal de la glucosa en la sangre es de 70 a 110 mg de él, ¿ya? En donde el mecanismo de regulación va a ser la insulina y el glucagón. Cuando el cuerpo empieza a secretar mucha insulina es cuando tenemos ya problemas de glucosa, ¿ya? Ahora, el pH sanguíneo. El valor normal es de 7.35 a 7.45. ¿Dónde van a estar los mecanismos de regulación? Serían los pulmones y nuestros riñones. Cuando nuestros riñones están enfermitos, nuestro cuerpo nos empieza a advertir, ¿no es cierto? ¿Ya? La presión arterial. El valor normal de la presión arterial va a ser de 120 a 80 mmHg, milímetros de mercurio. ¿Ya? Mecanismos de regulación va a ser nuestro corazón y también los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando de repente se le sube mucho la presión arterial, ¿qué pasa? Tenemos que irnos rapidísimo al médico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando la presión arterial empieza a disminuir? Lo que sí es recomendable que se ponga un caramelo debajo de la lengua para que la presión empiece a subir, ¿ya? La adaptación al medio ambiente. La adaptación al medio ambiente son todas las capacidades que el organismo, como su nombre mismo lo dice, tiene para adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A diferentes cambios que se pueden dar en su entorno, es decir, donde ellos habitan, que va a ser muy crucial, es decir, muy importante para su supervivencia. Las adaptaciones se pueden ser estructurales, pueden ser fisiológicas o de comportamiento. Por ejemplo, algunos animales hibernan, es decir, aquí el oso, ¿no es cierto?, durante el invierno para poder conservar esa energía. Cuando la comida en esos tiempos o en esa época empieza a ser muy escasa. ¿Por qué? Porque en invierno todo se cubre de nieve, ¿no es cierto? Todo se congela. Entonces, lo que hace en este caso el oso empieza a, durante todo el verano, empieza a alimentarse, ¿no es cierto? Y toda esa grasa que él conserva lo va a ir perdiendo poco a poco al momento que va a entrar en invernación hasta que se termine el invierno, ¿no es cierto? La importancia biológica de la adaptación es que sin la homeostasis y sin la adaptación, las enzimas no pueden funcionar correctamente. Es decir, que el organismo no podría sobrevivir. Por eso es muy importante tanto la homeostasis como la adaptación. Es esencial para la salud celular, para la supervivencia del individuo, para la estabilidad de los procesos fisiológicos, ¿ya? Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. El ejemplo de la adaptación biológica, en este caso de las jirafas, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dice esto. ¿Ya? Miren, aquí yo les he puesto una pequeña imagen, ¿ya? Una pequeña imagen para que ustedes lo puedan visualizar. Nosotros cuando estamos hablando de las adaptaciones, en este caso, como ejemplo, le pusimos a las jirafas, es que se dice que las adaptaciones, en este caso, fue dado por Lamarck. Lamarck fue un postulante donde nos dice que las adaptaciones son fundamentales para la supervivencia del individuo. En este caso, el individuo sería la jirafa, ¿ya? Nos dice que al primer momento, nació solo una jirafa con el cuello pequeño, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Al momento de que ya se acabaron las hojas del árbol pequeño, la jirafa ya no podía alcanzar las hojas de árboles más grandes. Es por eso que
nos dice que la adaptación en este caso de las jirafas fue que su cuello iba creciendo. ¿Ya? Entonces, miren, mientras más largas son su cuello, ¿no es cierto? Más podrán alcanzar las hojas de los árboles más grandes. Es por eso que aquí la jirafa va a ir poco a poco teniendo o adaptándose a lo que vendría siendo, en este caso, la alimentación, para alcanzar su alimentación. Y por eso hoy en día podemos ver que la jirafa tiene un cuello sumamente largo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es un tipo de adaptación, es decir, que se adaptó para poder conservarse, es decir, para no poder desaparecer. Obviamente que las especies que no pudieron llegar a adaptarse, poco a poco se fueron perdiendo, es decir, fueron desapareciendo poco a poco. Pero al momento que ya tuvieron esas adaptaciones, sus nuevas generaciones pudieron obtener esas nuevas adaptaciones que ellos adquirieron, ¿ya? Entonces, miren, les presento aquí a la jirafa, ¿ya? Y cómo fue poco a poco lo que ellos tuvieron ese proceso de adaptación. Es decir, se fueron adaptando al entorno que ellas se encontraban. En este caso, para su alimentación. ¿Ya? Muy bien. Listo. Los tipos de adaptación. Nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de adaptación, como ya los mencionamos. Podría ser estructural o morfológica, es en donde hay diferentes cambios físicos en el cuerpo, en donde ayudan al organismo a sobrevivir. Por ejemplo, ¿cuál fue una adaptación morfológica? El caso del cuello de las jirafas, ¿ya? O también otro ejemplo puede ser la piel gruesa del elefante. ¿Para qué? Recordemos que el elefante es un animalito, ¿no es cierto?, que no tiene pelaje, ¿ya? Es por eso que su piel es sumamente gruesa para soportar el sol. Ahora, también hay otras que vendría siendo en el caso de las plantas que son los cactus, es decir, las espinas de los cactus para evitar la pérdida del agua. Recordemos que los cactus se dan también en el desierto. En el desierto no mucho es que se puede evidenciar que cada rato llueve, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la adaptación en este caso del cactus? Fue las espinas. ¿Para qué? Para poder evitar la pérdida de agua. ¿Ya? La adaptación fisiológica. En la adaptación fisiológica van a haber cambios en el funcionamiento interno del organismo, es decir, que no se puede visualizar a simple vista. Pero si nosotros le sometemos a lo que vendría siendo algún examen, nosotros podemos darnos cuenta de esos cambios en el funcionamiento interno del organismo. Un ejemplo puede ser la producción de anticongelantes en peces del Ártico, ¿ya? Recordemos que el Ártico es una parte sumamente fría. La hibernación en los osos. Ven, aquí está la parte de el oso cuando empieza a hibernar. Es decir, nosotros no podemos verle a simple vista la grasa que tiene acumulado. Pero si nosotros le realizamos varios o lo sometemos a tal vez a por ejemplo, puede ser algún eh, rayos X o alguna visualización que nos permita ver internamente, nosotros podemos apreciar lo que nos está diciendo aquí, ¿ya? Y también la capacidad de almacenar agua en los camellos. Nosotros sabemos que los camellos recorren grandes distancias del desierto y almacenan su agua en lo que vendría siendo la joroba, ¿ya? La adaptación conductual. La adaptación conductual va a ser más cambios en el comportamiento. Es decir, algunas aves empiezan a migrar, ¿no es cierto? Siempre y cuando ya ellos saben qué momento empieza ya el invierno en tal parte y dónde está el verano en tal parte, ¿ya? También animales nocturnos que evitan el calor del día. Puede ser, en este caso, lo que vendrían siendo los murciélagos, ¿no es cierto? Y también
nosotros, los humanos, que usamos ropa para adaptarnos a diferentes climas en el entorno que nosotros vivimos. Vamos a ver unas pequeñas adaptaciones, es decir, vamos a conocer un poco más de lo que ya hemos hablado. Recuerden que las adaptaciones de los diferentes seres vivos son morfológicas o también estructurales, fisiológicas y conductuales. Listo. Entonces nosotros tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de adaptación, tanto estructurales o morfológicas, fisiológicas y conductuales, o también llamadas etológicas.